Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por darnos oportunidades constantes y poder compartir con ustedes las verdades de la palabra del Señor. Capítulo 6 de Primera de Samuel. Encontramos algo importante en este capítulo y quiero comentarlo, quiero compartirlo con ustedes. En versículos del 1 al 9 encontramos que los filisteos preguntan cómo devolver el arca. Y ciertamente recordemos en el capítulo anterior, ellos al ser vencido su Dios por la presencia de Dios en el arca, ahora buscan cómo devolverlo. Ok, ya están en eso, pero ahora preguntan, ¿cómo lo voy a hacer? Pero antes de eso fueron castigados 7 meses por la presencia del arca. Es decir, pues la plaga duró tanto tiempo que ellos decidieron devolverla a su lugar, a su hogar, de donde la habían de alguna manera robado o capturado. Los pecadores a veces alargan su desdicha cuando rehúsan apartarse de su pecado. Sabemos claramente que cuando alguien no toma decisiones firmes en cuanto a alejarse del pecado, pareciese que más se ensucia, pareciese que más se pierde, pareciese que más está lejos de poder alcanzar la victoria. Pero aquí encontramos algo peculiar. Fíjense, los filisteos preguntaban cómo devolver el arca y los israelitas no estaban haciendo nada, ningún esfuerzo por recobrar el arca. En épocas de calamidad pública tememos por nosotros, por nuestras familias. Por ejemplo, la pandemia. ¿Quién no temía por su salud? ¿Sí? ¿Quién no temía por su país? Pero la pregunta es, ¿quién en este punto, en ese tiempo, se preocupaba por el arca? Creo que hasta este momento los israelitas no estaban haciendo nada, pero ellos habían sido favorecidos con conocer la verdad y por conocer al Dios de esa arca, de esa presencia en esa arca. Y a veces cuando decimos, bueno, es que yo ya conozco a Cristo, ya conozco a Dios, yo ya voy a mi iglesia, y yo voy cuando quiera y cuando no quiera no voy. Ahí está el problema. La tratamos con negligencia, la tratamos con desprecio. La iglesia es de Cristo. Somos de Cristo. Nadie tiene derecho a vernos como menos porque hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos un gran valor para Él. Así que, iglesia, creo que quienes valoramos la casa de Dios, su palabra y el ministerio por sobre las más ricas posesiones, de alguna manera tememos la pérdida de las bendiciones de Dios. De alguna manera tememos que el Señor quite su mano de sus bendiciones constantes para nuestra vida. Preferiríamos morir antes que el Señor retirase toda su gracia y su misericordia sobre nosotros. Así que, ciertamente, ¿cuán dispuestos están los hombres malos a cambiar sus convicciones cuando tienen problemas o cuando creen que ocurren por casualidad? Y que probablemente si hubiese una voz que les estuviera hablando, prestaran atención a esa voz. Creo que necesitamos, cuando hay problemas, acercarnos a quien tiene la respuesta. Y ese es Dios. Acercarnos confiadamente a Él. Y encontramos también que aunque había una gran afrenta de parte de Dios para los filisteos,
siempre hay alguien que quisiese ir más allá, indagar más allá o llegar más lejos de lo que ha llegado. Y a veces el inmiscuirse en los negocios en los cuales no se les es llamado o se les es invitado a participar, viene como algo que en lugar de traer bendición viene como alguna maldición. Mire, encontramos en la escritura algunos ejemplos de un hombre que cayó en la ruina por desear el conocimiento prohibido y en algún momento querer el don para lucrar con él. Dios no tolera, en este caso, ahí con esa gente, con esos filisteos, que su arca sea profanada. Siempre hay un curioso o curiosos. Y en este pueblo no era la excepción. Dios no puede ser burlado. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No lo podemos engañar. No podemos escondernos. Así que Dios conoce todas las cosas. Los que tememos a la bondad de Dios y respetamos las señales de su gracia, tenemos que de alguna manera poder ser partícipes de su justicia. Mire, la cantidad de los muertos expresada de modo desacostumbrado en el original, y es probable que signifique que 1170 hayan muerto. Mire, son los que desean librarse del arca. En este caso, eran los que querían librarse del arca. Pero los necios corren de un extremo al otro. Mejor hubieran preguntado, mejor hubieran dicho, ¿cómo podemos estar en paz con Dios y recuperar su favor? Pero no, alguien no pregunta, alguien no dice, pues es que yo no sabía. Pero Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Así que si ya estamos entendidos de lo bueno y lo malo, del bien y del mal, también entendemos que hay una lucha. Sí, pero compartía hoy en la mañana con algunos pequeños y les decía que ¿cómo podemos adquirir sabiduría? Primero necesitamos conocer al dueño de la sabiduría. Necesitamos acercarnos a Él, necesitamos tener una base que es obedecer su palabra. Así que no desechemos las oportunidades que Dios nos da de permanecer en el lugar donde nos ha puesto y de ser sensibles a escuchar su voz. ¿Sí? Algunos se sofocan por la cuestión del pecado, porque ya no lo aguantan. Quieren confesarlo, quieren sacarlo y no saben cómo. La palabra es clara y el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y yo los haré descansar. Así que ciertamente si hubiese pecado, dice, tenemos a Jesucristo, el justo y el que es capaz de perdonar pecados, porque es el que dio su vida por nosotros. Así que si hubiese eso, si hubiese pecado, confesémoselo, digámoselo, descarguémonos, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, de tal manera que no haya pecado, no haya culpa, no haya vergüenza y estemos delante de su presencia con claridad, con transparencia y sabidos de que sí, el Señor viene pronto y necesito estar listo, que no nos vaya a agarrar desprevenidos. Así que iglesia, ciertamente obedezcamos su palabra y sigamos sus instrucciones sin irnos ni a derecha ni a izquierda, si es que de alguna manera queremos caminar por el camino de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Esta gente estaba inquieta, quería saber qué había en el arca, quién estaba, de qué era lo que contenía, y lo que encontraron fue la muerte. Porque era como profanar lo santo y puro de Dios. Y nosotros no tenemos esa virtud ni esa capacidad. Era la misma presencia de Dios. ¿Y quién puede vivir ante la presencia de Dios? Nadie.
Así que nosotros no somos la excepción. No querramos ser curiosos y ver qué hay más allá, porque seguro encontraremos algo que no nos agrade. Pero cuando somos obedientes a su palabra y a su voz y sensibles a la voz de su espíritu, creo que podemos estar en el lugar correcto, en la posición correcta y obtener el resultado de nuestra búsqueda de la presencia de Dios. Fue un gusto poder estar una vez más con ustedes. Dios les bendiga, iglesia.